¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un cordial saludo de su servidor, Juan de Dios Granados Méndez, aquí desde este pedacito de cielo llamado Costa Rica. Hoy con un saludo muy especial y un video que vamos a tratar de hacerlo pues lo más corto posible, pero el detalle es que la información es muy importante y bueno, vamos a tratar de concretizar lo mejor posible toda la información de manera que quede pues lo más claro posible. Primero que todo vamos a ver esta imagen que es de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, cuya aparición se dio en Holanda ya por el año 1945. Veamos la imagen en este momento. Seguidamente paso a hacer una reseña corta de esta aparición allá en el año 1945 en Ámsterdam, Holanda. Yo, vuestra madre, vengo a visitaros como Madre y Señora de todos los pueblos, dijo la Santísima Virgen en ese momento. Desde 1945 a 1959, la Santísima Virgen se apareció en Ámsterdam, Holanda, a la vidente Ida Peterman. El 11 de febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título Yo soy la Señora, María, Madre de todos los pueblos. La vidente Johanna Peterman, conocida como Ida, murió en 1996 a la edad de 90 años, el 1 de mayo de 1996. El obispo de Haarlem, Ámsterdam, Monseñor Bomers, y su auxiliar, Monseñor Punt, autorizaron en una declaración oficial la veneración de la Virgen María, con el título de Señora de todos los pueblos. En esa misma declaración subraya que cada uno es libre de tener una opinión personal de los mensajes siguiendo su propia conciencia. Algo muy importante es que la Iglesia le da la aprobación y dice que es de origen sobrenatural por el obispo José María Punt de Haarlem, Ámsterdam, Holanda, el 31 de mayo del 2002. O sea, es una aparición totalmente aprobada por nuestra Santa Iglesia Católica. De toda esta aparición vamos a rescatar algo muy importante que yo creo que es el centro de toda la aparición o de todas las apariciones que se sucedieron allá en Holanda. Es el siguiente mensaje. Dice la Santísima Virgen: el Padre y el Hijo quieren enviar en este tiempo a María, la Señora de todos los pueblos, como corredentora, medianera y abogada. Esto lo dijo el 31 de mayo del año 1951. Sigue diciendo la Madre: cuando el dogma sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo. Esto lo dijo el 31 de mayo de 1954. Pero ¿qué tiene que ver toda esta aparición, este mensaje con el video de hoy? Bueno, para este servidor resultó muy impactante declaraciones dadas allá por el año 2019, pero sobre todo declaraciones que emanan del Vaticano en este año, en marzo del 2021, cuya relación en ambas declaraciones tienen mucho que ver con la aparición de nuestra Santísima Virgen allá en Ámsterdam. Paso a leer el siguiente documento. Esto se dio en la homilía, celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en la Basílica de San Pedro el 12 de diciembre del 2019. Esta información es tomada del señor Carlos Esteban del portal de internet Info Vaticana, escrito el 13 de diciembre del 2019. Paso a leer textualmente como aparece el documento. La Virgen María no es corredentora, dijo el máximo representante de la Iglesia Católica, y no hay que perder el tiempo con nuevos dogmas. Ha dicho en la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe el Santo Padre, que ha calificado de tontería la idea de este nuevo dogma. Sigue diciendo, entre comillas, nunca quiso para sí lo que era de su Hijo. Predicó su santidad, nunca se presentó como corredentora, no, discípula.
e insistió, nunca robó para sí nada que fuera de su hijo, prefiriendo servirle porque es madre. Da vida y concluye, cuando nos vienen con la historia de declararla esto o hacer ese dogma, no nos perdamos en tonterías, que en otros países se traduce como tonteras. Veamos el video para corroborar que esta información es verdadera y no es simplemente pues sacada de contexto. Veamos el video. Discípula, fiel a su maestro, que es su hijo, el único redentor. Jamás quiso para sí tomar algo de su hijo. Jamás se presentó como corredentora. Jamás se presentó como corredentora. No, discípula. Siguiendo con esta línea de información, vamos a analizar lo que sucedió este 24 de marzo en una audiencia general en el Vaticano. Información emanada también del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Dice así, Cristo es el mediador, el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre. Él es el único redentor y no hay corredentores con Cristo. Sigue diciendo, Nuestra Señora es una madre que ampara a todos bajo su manto. Jesús nos la confió como madre, no como diosa. Vuelve a enfatizar, no como corredentora, sino como madre. Con relación a esta celebración, se lee en el artículo escrito por el mismo Carlos Esteban del portal de internet Info Vaticana, este 24 de marzo del 2021, la siguiente información. La catequesis de una audiencia general no es precisamente la ocasión idónea para una declaración ex cátedra, sino tendríamos que concluir que su santidad ha usado la de esta mañana para proclamar el dogma de María no corredentora, y pone ese no en mayúscula. Abre comillas, palabras del máximo representante de la Iglesia. Cristo es el puente que cruzamos a fin de volvernos hacia el Padre. Él es el único redentor. No hay corredentores con Cristo. Él es el único. Él es el mediador por excelencia. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Ha enfatizado su santidad en la catequesis de la audiencia general de esta mañana, miércoles 24 de marzo. Sigue diciendo Carlos Esteban y abre comillas. Nuestra Señora es una madre que ampara a todos bajo su manto. Jesús nos la confió como madre, no como diosa, no como corredentora, sino como madre. El de María Corredentora y Mediadora de todas las gracias es un título que planea desde hace siglos sobre la teología católica y que muchos fieles esperaban ver convertido en dogma antes o después, pero su santidad el Papa Francisco ya aclaró en una pasada ocasión que ve tonto acumular sobre María títulos nuevos de los que no tiene necesidad. Veamos el video esta vez de lo que se dijo en este marzo del 2021 sobre este tema. Adelante. Ma come madre, no come dea, no come corredentrice, come madre. No come corredentrice, come madre. Bueno, sobre este tema, decir lo que yo pienso, lo que yo creo, pues no tiene gran validez, porque a fin de cuentas soy un simple laico y quizás mi opinión pues no tenga mucha importancia a nivel jerárquico o a nivel de iglesia. Pero vamos a ver, mediante documentos de personas muy estudiadas y que sí están dentro de la misma jerarquía, sobre si realmente María no es corredentora o qué dice la iglesia, si este título le fue bien dado a María y realmente no debiéramos dudar de él. La siguiente información está tomada del padre Enrique Cases, cuya imagen estamos viendo en este momento, y nos habla de un tema súper importante que vamos a llamar cooperación de María a la obra de redención. Dice el padre, creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal para los miembros de Cristo.
cooperando al nacimiento y al desarrollo de la vida divina en las almas de los redimidos. Entre paréntesis, credo de Pablo VI, numeral 15. Asociada con un vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de encarnación y de la redención. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él solo con su muerte logró la reconciliación perfecta con Dios. Pero dice Santo Tomás de Aquino, doctor de nuestra iglesia, que también a nosotros podemos llamarnos mediadores por cuanto cooperan a la unión de los hombres con Dios. María es corredentora. Trajo al mundo al Redentor, fuente de todas las gracias. María dio su consentimiento libre para que viniese el Salvador al mundo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Dice Santo Tomás que representaba a toda la naturaleza humana. Desde el siglo XV se le llama a la Virgen corredentora, desde el siglo XV. Importantísimo. Y la Iglesia lo usa en algunos documentos oficiales. No debe entenderse como una equiparación con Cristo, único Redentor, ya que ella también fue redimida. La suya es una cooperación indirecta por cuanto puso voluntariamente toda su vida al servicio de la redención, padeciendo y ofreciéndose con Él al pie de la cruz, pero sin corresponderle el título de sacerdote exclusivo de Cristo, como lo dice el documento del Vaticano II en su numeral 60. Hay algunas objeciones que algunos dicen, no, es que no se le puede llamar corredentora. Esta es una de ellas. Primera objeción. Dicen algunos que duden de esto. El nombrar a María corredentora la pone en un mismo nivel con Jesucristo, el divino Hijo de Dios, haciéndola algo como una cuarta persona de la Trinidad, una diosa o casi divina diosa, lo cual es una blasfemia para cualquier cristiano verdadero. Vamos a ver cuál es la respuesta a esta objeción. El uso en la Iglesia Católica del título corredentora, como está aplicado a la Madre de Jesús, de ninguna manera pone a María en un nivel de igualdad con Jesucristo, el Divino Redentor. Hay una diferencia infinita entre la persona divina de Jesucristo y la persona humana de María. Más bien, la enseñanza papal ha usado el título corredentora para referirse a la participación excepcional de la Madre de Jesús y supeditada a su divino Hijo en la obra de redención humana. Importante, el término corredentora es adecuadamente traducido como la mujer con el Redentor, o más literalmente, la que readquirió con el Redentor. El prefijo co de corredentora viene del término de latín cum, que significa con y no, ojo, y no igual a. Corredentora, por lo tanto, se aplica a María, se refiere a su cooperación excepcional con y supeditada a su divino Hijo Jesucristo en la redención de la familia humana, como está manifestado en la Escritura cristiana. La profecía de Simeón en el templo en el Nuevo Testamento también revela la suficiente corredentiva misión de María en unión directa con su Hijo Redentor en su unificada obra de la redención. Entre comillas, Simeón les bendijo y dijo a María su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti, o sea, a la Virgen María, a ti misma una espada te atravesará el alma. San Lucas 2, del 34 al 35. Pero la culminación del rol de María como corredentora supeditada a su divino Hijo se da al pie de la cruz, donde el sufrimiento total del corazón de la Madre es obediente, unido a los sufrimientos del corazón del Hijo en el cumplimiento del plan de redención del Padre. Como un fruto de este sufrimiento redentor, María es dada por el Salvador crucificado como la Madre espiritual de todos los pueblos. Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Luego dice el discípulo: ahí tienes a tu Madre. San Juan 19:27. Como lo escribió el Papa Juan Pablo II, María fue crucificada espiritualmente con su Hijo crucificado. Aún después de haber logrado la adquisición de las gracias de la redención en el Calvario, el rol corredentivo de María continúa en la distribución de esas gracias salvadoras a los corazones de la humanidad. Corredentora.
como ha sido usada por los papas, no por uno, por muchos papas en el pasado, no significa que María es una diosa o igual a Jesucristo, al igual que la identificación que hace San Pablo de todos los cristianos como colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. No significa entonces que todos los cristianos son dioses igual al único Dios. Segunda objeción de los que quieren tirar por tierra este título a la Santísima Madre. Dice la objeción: el llamar a la Santísima Virgen María Corredentora está contra el propio ecumenismo cristiano, puesto que lleva a la división entre católicos y otros cristianos. Respuesta. Primero que todo, es importante entender lo que la Iglesia siempre ha dicho. Y siempre ha dicho significa que si alguien quiere venir a cambiar esto, estaría diciendo que lo que dijeron los santos padres en el pasado no fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto es muy grave. ¿Qué dijeron siempre los santos padres de la Iglesia? Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Es un dogma de la Iglesia Católica definido en la forma. Es absolutamente necesaria para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al romano pontífice. ¿En dónde aparece esto? En la bula Unam Santam del Papa Bonifacio VIII, año 1302. Entonces, partamos de esto para que cuando nos quieran venir a hablar de ecumenismo y de que todas las religiones son iguales y de que todos seguimos al mismo Dios, católicos, no hablo a los que no son católicos, hablo a los católicos, léanse en esto, recordemos esto. Solo hay una fe que Cristo dejó en la tierra, una iglesia, se llama la Iglesia Católica. Cuando hablamos del ecumenismo es importante también entender lo siguiente. Veamos lo que el mismo Concilio Vaticano II dijo. Nada es tan ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo que daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su sentido genuino y definido. Sigue diciendo este importante documento de este sacerdote. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, en donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie, se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor de la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. Y más adelante dice, ella, la Santísima Virgen, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, y padeciendo con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en forma de todo singular por la obediencia de la fe y la esperanza de la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia. De esta manera no hay duda que la corredención mariana constituye la enseñanza doctrinal de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre lo ha dado de esta manera, esta enseñanza, y como tal debe ser presentada en cualquier enunciamiento verdadero de la enseñanza católica, la cual incluye críticamente el dominio del verdadero diálogo ecuménico. La pregunta es, ¿por qué se está dando ese titubeo en decir o en reconocer de que la Santísima Virgen es corredentora? ¿Será porque queremos quedarle bien a otras religiones? ¿Será porque no queremos, entre comillas, ofenderlos? ¿Será porque queremos degradar nuestra santa fe católica al igual que las demás sectas, al igual que las demás denominaciones? Mucho ojo con esto porque esto es muy grave. Objeción número 4 de los que dicen eso de corredentora no tiene que suceder. Dicen ellos, el llamar a María una corredentora o decirle a los cristianos en general corredentores es el tener a un ser humano activamente participando en la redención, la que es divina o más bien específicamente una actividad teándrica. ¿Qué entendemos por actividad teándrica? Dice el diccionario. Teándrico es una palabra que se emplea a veces para indicar lo que es a un tiempo humano y divino. Igualmente se le llama operación teándrica la que pertenece al hombre y a Dios. Entendiendo este término, continúo. Una actividad teándrica alcanzada por Jesucristo solo en sus naturalezas divinas y humanas y por tanto prohibida por la cristiandad.
tal cosa sería solo en estimular el paganismo, puesto que pone a la persona humana de María como una parte de la acción divina redentora que solo Jesucristo puede lograr. Esto argumentan los que están en contra de este título de corredentora. Veamos la respuesta. Para mejor responder a esta objeción, debemos regresar al significado etimológico esencial del término corredentora. Vamos a desgranar este término. El prefijo co, ya lo dijimos, en latín significa cum, que significa con, ojo, y no igual a. El verbo latín re, de corredentora, el verbo latín re significa readquirir, y el sufijo ora de corredentora, que en latín es trix, significando uno que hace algo, es femenino. Continúo. En su forma completa, entonces, el término corredentora se refiere a mujer con el Redentor o, de una manera más literal, la mujer que readquirió con el Redentor. Como es usado en la Iglesia Católica, el término corredentora expresa la participación activa y excepcional de María en la actividad divina y humana de la redención alcanzada por Jesucristo. Termino con lo siguiente, y esto es muy importante. A lo largo de la tradición cristiana primitiva y posterior se encuentran enseñanzas explícitas de la participación activa de María con Jesucristo en la redención o readquisición de la humanidad de la esclavitud de Satanás. Por ejemplo, dice Modesto de Jerusalén en el siglo VII: a través de María somos redimidos de la tiranía del demonio. Redimidos. Dice San Juan Damasceno, siglo VIII: salve vos a través de quien somos redimidos de la maldición. San Bernardo de Clairvaux, siglo XII, dice él: a través de ella el hombre fue redimido. Dice San Buenaventura en el siglo VIII: aquella mujer, llámese Eva, nos sacó del paraíso y nos vendió, pero esta, María, nos trajo de nuevo y nos adquirió. Así como ellos, Adán y Eva, fueron los destructores de la raza humana, así estos, Jesucristo y María, fueron sus reparadores. Ella, o sea María, también mereció la reconciliación de toda la raza humana. Ella pagó el precio de la redención como una mujer brava y amorosa, específicamente cuando Jesucristo sufrió en la cruz para pagar este precio y purgar, lavar y redimirnos. La Santísima Virgen estuvo presente aceptando y estando de acuerdo con la divina voluntad. Dice San Alberto el Grande, siglo VIII: solamente a ella le fue dado este privilegio, es decir, una comunicación en la pasión, y con objeto de hacerla una participante en los beneficios de la redención, Él quiso que fuera participante en el castigo de la pasión, de tal manera que se convirtiera en la madre de todos a través de la recreación. Dice el Papa León XIII, en el siglo XIX: pensamos en todos los otros méritos extraordinarios por los cuales ella compartió con su Hijo Jesús en la redención de la humanidad. No solo estuvo presente en los misterios de la redención, sino también estuvo envuelto en ellos. Dice el Papa Benedicto XV, siglo XX: a tal grado sufrió y casi murió con su Hijo sufriente y agonizante, de tal manera entregó sus derechos maternales a su Hijo por la salvación del hombre y lo inmoló, hasta donde le fue posible, para calmar la justicia de Dios, que podemos correctamente decir que ella redimió a la raza humana junto con Cristo. Palabras de el Papa Benedicto XV. Papa Pío XI, siglo XX. Por la naturaleza misma de su obra, el Redentor debía tener asociada a su madre en su obra. Por esta razón la invocamos bajo el título de Corredentora, Papa Pío XI. Juan Pablo II, 1985, dijo: crucificada espiritualmente con su Hijo crucificado, contempló con caridad heroica de la muerte de su Dios. Su papel como corredentora, ojo, su papel como corredentora no cesó con la glorificación del Hijo. Sigo leyendo. La verdad de María Corredentora, como es visto tanto en la escritura cristiana como en la tradición cristiana, subraya la legitimidad y riqueza
espiritual de la participación humana activa en la acción redentora teándrica de Jesucristo. Para María, corredentora, esta participación en la redención constituye una participación tanto en la adquisición como en la distribución de las gracias redentoras. Y por todos los otros cristianos, una participación, distribución de gracias redentoras como corredentores en Cristo. Tal y como fue sintetizado por el teólogo del Vaticano, Jean Galot, en la publicación oficial del Vaticano, de Observatorio Romano, que dice lo siguiente. Juan Pablo II, Audiencia General, 9 de abril de 1997. Dice así: corredención implica una subordinación a la obra redentora de Cristo, porque es solo una cooperación y no una obra paralela o independiente. De aquí que una igualdad con Cristo es excluida. La palabra corredención, que significa cooperación en la redención, puede ser aplicada a cada cristiano y a toda la iglesia. San Pablo escribe de nuevo, lo repito, somos colaboradores de Dios. Bueno, hermanos, aquí no hay mucho que comentar, ya todo está dicho y lo que diga este laico pues no tiene en realidad importancia, lo que crea este laico no tiene importancia, pero sí lo que la iglesia ha dicho durante siglos. Por favor, entendamos, la Iglesia Católica es la iglesia de Jesucristo y no por quedar bien con otras religiones vamos a quitarle el mérito a nuestra Santísima Virgen, que es en sí el punto de discordia de las otras religiones con nosotros. Amemos a María, exaltemos su grandeza. No es Dios, es la Madre de Dios. Y por ello, todos los cristianos le debemos una gran, no adoración, sino un gran amor, un gran respeto y una gran veneración. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta una próxima ocasión.